Buenas tardes. Hoy, martes 15 de noviembre de 2022, voy a dar inicio a la charla número 22, con la cual finalizamos por este año este encuentro semanal que venimos teniendo desde el 14 de junio de este año, por razones de público conocimiento. Comienza el Mundial, se paraliza el mundo, así que olvídense. Pero aparte, porque me tengo que preparar bien para el año que viene, que ya vamos a empezar a transitar un camino supuestamente más conocido por ustedes, que es la historia argentina. Vamos a tener dos charlas, me imagino, introductorias, la conquista de España por las tropas napoleónicas y la huida a Río de Janeiro de la corte de Portugal y la importancia que esto tuvo en la historia patria. Pero antes de comenzar con la charla del día de hoy, que yo di en llamar el chivo expiatorio o las miserabilidades británicas, me quiero referir a algunas noticias que nos llegan procedentes del viejo y anquilosado reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. A principios de esta semana, su graciosa majestad, el rey Carlos III, y su nada querida por el pueblo esposa, la reina Camila, fueron a la ciudad de York de visita. Y hubo abucheos y uno de los asistentes no tuvo más brillante idea que tirarle un par de huevos que no impactaron en la pareja real, pero estuvieron cerca de hacerlo. Cuando este hombre fue arrestado por la policía, mientras trataban de esposarlo, él se resistía y gritaba: "Este país se construyó con sangre de los esclavos". Una verdad absoluta. Quiere decir que de a poco el pueblo se va revelando sobre tanta hipocresía de la famosa familia real. Yo por eso sostengo que este rey, este hombre grande, que nunca trabajó en su vida, que no es simpático por su historia personal, especialmente con su separación y posterior muerte de la reina, de la que hubiera sido reina, Lady Di, no es querido por el pueblo. Y yo por eso me ratifico en mi pensamiento. Yo creo que este hombre el año que viene lo van a coronar como rey Carlos III, porque todavía no ha sido coronado, y va a abdicar a favor de su hijo Guillermo. Yo tengo esa idea y la comparto con ustedes. Si bien esa mala onda, como se dice ahora, que tiene gran parte del pueblo británico hacia el nuevo monarca, es algo que preocupa, porque verdaderamente tanto él como su esposa no logran tener una sincronización, una empatía con el pueblo. Hay cosas que también están molestando a nivel país, preocupando, ¿no? Molestando y preocupando. ¿Por qué? Porque mientras estuvo viva la madre, Isabel II, nadie dijo nada de lo que varios países le fue robado. Pero ahora sí, ahora como está este rey impopular, es como que le han picado el boleto. Y así tenemos que Egipto, el gobierno está reclamando la devolución de la piedra Rosetta. Acuérdense, donde en 3 distintos idiomas se logró descubrir, el gran francés, el gran egiptólogo Juan Bautista Champollion, logró descubrir el idioma de los jeroglíficos egipcios. Luego Grecia está pidiendo los frisos del Partenón, que fueron robados por los ingleses, por los británicos. India, a su vez, no se quiere quedar atrás y dice: devuélvanme el Koh-i-Noor, el diamante Koh-i-Noor. Y Sudáfrica, ya que está en la fiesta, yo también voy, y está pidiendo que le devuelvan el Transvaal, el diamante Transvaal. Muchas complicaciones están teniendo este gobierno, y vuelvo a repetir, lo que para ellos es un escándalo tener una inflación del 10,5 anual, cosa que para nosotros sería una broma, sería algo... No vamos a hablar del tema económico argentino porque nos ponemos a llorar todos.
Pero sí le quiero decir que de a poco, acá también yo estoy notando que la veleta de la desmalvinización está cambiando. La gente está empezando a reivindicar la gesta de Malvinas, la gesta del 2 de abril de 1982, combatiendo hasta el 14 de junio, y eso por supuesto a mí me pone muy, muy feliz. Les recuerdo que nosotros hemos sido sometidos a una desmalvinización, que fue una idea de un sociólogo francés, Alain Rourquier, que dijo que para que los militares argentinos quedaran permanentemente humillados y nunca llegaran a tener un papel protagónico, nunca jamás en la historia patria, había que desmalvinizar, es decir, todo lo de Malvinas fue locura, un general borracho, no sabíamos cómo íbamos a pelear contra Gran Bretaña, todo. De a poquito, la desmalvinización está cambiando, cosa que a mí me encanta, que así esté sucediendo. Estas charlas, que con modestia estamos presentando desde hace 5 meses y medio, de a poquito, parece que no, pero está aprendiendo y va escalando la cantidad de gente que las está viendo y compartiendo. Así que, y como esto, hay muchísimas congresos, todo sobre Malvinas, y Malvinas, y Malvinas, y la cosa va a ir creciendo cada vez más. Porque ustedes pueden pensar, pero ¿se puede soñar con la devolución de las Malvinas? Yo le diría que sí, pero no por el camino que estamos siguiendo. En esto tenemos que imitar a un pequeño país de África, que ahora les voy a mostrar el mapa donde queda y lo que pasó. El 3 de noviembre de este año, el 2002, como se hace todos los años, nuestro gobierno fue a las Naciones Unidas y reclamó que nos sentemos en una mesa de diálogo, palabra hermosa, cuando hay dos partes que quieren hacerlo, pero cuando hay una sola, Argentina, y la otra te hace pito catalán, no tiene sentido. Bajo el paraguas protector de Naciones Unidas, para que el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte se siente con la República Argentina a hablar cuando nos devuelven las islas. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de su graciosa majestad? Que es un tema cerrado, que la población de las Falkland Islands, las Islas Malvinas, por un 99,8% votó en el año 2017 que ellos querían seguir siendo súbditos británicos. Y se acabó. Para ellos se acabó. Nosotros seguimos siempre lo mismo, dando lástima todos los años, Naciones Unidas, les pedimos que se sienten a dialogar, nada, no hay nada. Y así se va a congelar el infierno. Pero yo ahora les voy a mostrar acá, en este mapa, acá hay una isla cerca de Madagascar que se llama Mauricio. Esta isla, que fue una posesión francesa hasta 1798, si no recuerdo mal en este momento, tenía un archipiélago cerca a esta pequeña islita del Océano Índico. La conquistan los británicos durante las guerras napoleónicas y por supuesto nunca más la devolvieron, hasta que hace unos años, no mucho, 30 años atrás, le dieron la independencia. Pero antes de darle la independencia a la isla Mauricio, con la confabulación de los Estados Unidos de América, les quitaron parte de su territorio, el archipiélago de Chagos. ¿Y qué hicieron en ese archipiélago, donde lo único que crece es palmeras cocoteras, cocos? Lo usaban para hacer pruebas militares. Entonces, pero que estaba deshabitado ese archipiélago. No, había 3.000 personas. Pero, y entiéndanme, los que me escuchan habitualmente, los que me siguen, y la persona que hoy por primera vez me vea, no lo digo en forma despectiva. Me pongo en el rol de un súbdito británico ahora. Pero eran seres humanos, eran unos negritos. Porque son negros. La gente de ahí, son habitantes, son negros. Entonces, ¿qué hicieron? Vivían 3.000 negros ahí. Pues los sacaron a todos.
afuera, chao, los echaron como si fuera basura. ¿Y dónde terminó esa gente? En la isla Mauricio, digamos, en la isla más grande de ese pequeño país. La cuestión que los habitantes de Mauricio no se resistieron a la pérdida de parte de su territorio y protestaron y elevaron notas y la fueron haciendo bien. Y tal es así que un señor que sinceramente sería hermoso que nuestro gobierno o la oposición lo invitara a venir a Buenos Aires, Argentina, y dar conferencias. Ese señor se llama Olivier Bancoult. Es el líder de los refugiados del disputado del archipiélago de Chagos. Este señor y otros seguidores lograron que por medio de la Corte Internacional de Justicia, las Naciones Unidas les dijera al gobierno de su graciosa majestad británica, tienen que devolver el archipiélago de Chagos a la República de Mauricio, un país que se llama República de Mauricio, y al cual le quitaron parte de su territorio, que es el archipiélago de Chagos. ¿Para qué? Para hacer maniobras y pruebas militares. Gran Bretaña con Estados Unidos. En esta foto, que ustedes ven la cara de estas criaturas, de estos chiquitos, ellos llevan un cartel que se lo están mostrando al ministro de Estado británico Bill Ramsdale en el año 2005. Y le dicen que el Reino Unido ha cometido un crimen contra la humanidad al haberlo sacado prácticamente a patadas de su tierra para quedarse con el archipiélago. La cuestión que ahora las Naciones Unidas le han dicho a su graciosa majestad, el rey Carlos III, y su amada esposa Camila, su segunda esposa, que tienen que devolver el archipiélago. Este señor, al que yo propongo que, si no es el gobierno argentino, fuentes, algún empresario, gente de la oposición, lo invite a que venga a la Argentina porque es un gran amigo nuestro. Este señor, Olivier Bancoult, ha dicho que nosotros tenemos que seguir luchando. Ellos conocen el tema Malvinas. Y aunque ustedes no lo puedan creer, lo que hicimos hace 40 años con la ocupación militar de las islas, la guerra que libramos, a ellos les sirvió y les sirvió mucho, muchísimo. Porque en el año 2000, en 1983 empezaron esta prédica que ahora, después de 40 años, prácticamente ha dado su fruto, porque ellos le van a devolver el archipiélago. Él dijo en una entrevista al diario La Nación de Buenos Aires, dígale a los argentinos que sigan luchando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir luchando. ¿Luchando con armas? No, hoy no tenemos nada, absolutamente nada. Las Fuerzas Armadas están destruidas. Pero nadie está proponiendo una guerra. Pero la política exterior se puede manejar de diversas maneras. Una de ellas es conociendo todos nuestros derechos. Y así como la pequeña isla de Mauricio logró su objetivo, que va a ser el reconstituir su territorio, nosotros podemos hacer lo mismo. Para eso, lo único que nosotros tenemos que saber es por qué las Malvinas son argentinas. Y en este humilde aporte que yo he pretendido hacer desde el 14 de junio, yo les dije, la primera vez que me encontré con ustedes, que nosotros teníamos 40 razones por las cuales las Malvinas son argentinas. Las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, quiero aclarar. Es una continuidad, son 3 archipiélagos diferentes, que es uno solo, digamos, poner nuestros reclamos. Con la charla que voy a dar hoy, de esas 40 razones, hoy llegaríamos a 11 razones. ¿Cómo? 11, sí. Y si yo les preguntara, tuviera la oportunidad de hablar con alguno de ustedes, les dijera, bueno, a ver, díganme en 5 o 6 razones. Y todos empezarían, bueno,
los británicos no descubrieron las islas, esa es la número 1. Y las otras 10, y no creo que las saquen, porque hay que hilar muy, muy, muy finito. Eso va a ser las últimas charlas y va a ser el último tomo de esta colección, que va a tener 7 tomos, 7 libros. Yo estoy muy entusiasmado, estoy muy contento con lo que ha hecho ese grupo de valientes de la República de Mauricio. Les deseo la mejor de la suerte, y yo creo que, si bien alejados geográficamente nuestro país del de ellos, de su pequeño país, yo los considero hermanos de causa, porque ellos no se conformaron con lo que hizo el imperialismo británico. Dijo, vamos a pelearla. La pelearon, y contra viento y marea, sin posibilidades, siendo muy, muy pobres, lograron el objetivo. Nosotros tenemos muchas más razones que ellos, aunque ustedes no lo puedan creer. Pero la que le hicieron a ellos nos viene muy bien a nosotros, porque a los británicos no les tembló el pulso para sacar a 3.000 habitantes originarios del archipiélago de Chagos y expulsarlos de su casa, de su territorio. Y la excusa que ellos ponen, bueno, si los Kelper quieren seguir siendo británicos, que se vayan a Gran Bretaña, a Australia, Nueva Zelanda, donde quieran. Las islas son nuestras. Y si se quieren quedar, como se han quedado y han hecho su vida feliz y pacíficamente miles de británicos en territorio argentino, que lo hagan. Para nosotros, bienvenidos sean. Toda persona de bien que quiera habitar el suelo argentino es bienvenida, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, como decía, que de ahí viene el pensamiento del gran abogado, del gran doctor Juan Bautista Alberdi, el gran tucumano. Bueno, con esta introducción, con esta grata introducción, vamos a pasar ahora a relatar qué es lo que pasó con la miserabilidad británica o el chivo expiatorio. Nosotros hemos visto que la batalla, fundamentalmente, del domingo 5 de julio de 1807, las fuerzas invasoras del teniente general John Whitlock fueron derrotadas ampliamente en Buenos Aires, muriendo cientos de combatientes británicos y, por supuesto, muchísimos porteños, muchísimos habitantes de nuestra ciudad capital. Los británicos se van a ir, las últimas tropas parten de la banda oriental a principios de septiembre de 1807. Algunas de acá directamente pasaron a la India y otros volvieron a la Gran Bretaña, pero volvían derrotados. En París, Napoleón, enterado de la derrota de Whitlock, no podía creerlo. Arengaban a sus tropas: así hay que combatir, como lo hicieron en Buenos Aires. Muy bien, así hay que combatir. Y el que los comandó era un francés, Santiago de Liniers, que en parte no fue tan cierto en 1807. Pero no importa, Liniers, los argentinos le tenemos que estar muy agradecidos, y si los franceses lo usaron para su propaganda, bienvenida sea. Pero alguien es el culpable. ¿Quiénes son los culpables? Only one, dirían los ingleses, uno solo. ¿Quién? El teniente general John Whitlock. Yo les voy a mostrar ahora una acuarela que se hizo sobre el Colegio Militar de Chelsea, en Gran Bretaña, donde se realizó la corte marcial. En este lugar fue juzgado el teniente general John Whitlock. Se lo acusó, entre otras cosas, de varios puntos, ¿no? Pero fundamentalmente de ser un cobarde y de ser un pésimo conductor. Yo les recuerdo, les quiero refrescar la memoria, que el plan del ataque a Buenos Aires, las 13 columnas que en paralelo tenían que converger sobre el Río de la Plata, no fue el plan de Whitlock. Whitlock quería ir con una columna sola, con todo el ejército, por el norte, por la altura de Retiro, y de ahí barrer Buenos Aires, ¿no? Llevar las defensas hasta el Riachuelo. Pero se adoptó el plan del general John Levinson Gower,
y eso fue el desastre. La cuestión que a este hombre lo juzgan, el trámite fue express, muy rápido, esto hay que terminarlo enseguida. La corte marcial comenzó el 28 de enero de 1808. El fiscal, el que atacaba a Whitlock, Richard Ryder, le preguntó, ¿es usted culpable o no? Y Whitlock dijo, no, no lo soy, no soy culpable. Entonces, en su descargo, Whitlock empieza a contar cómo fueron sorprendidos por la población de Buenos Aires. Y voy a leer textual lo que él dijo en ese juicio, en esa corte marcial. Jamás había podido creer que hubieran sido tan implacablemente hostiles los habitantes, como por cierto lo era. Exceptuando el contrabandista que era, según creo, portugués de nacimiento, no creo haya habido un solo hombre realmente adicto a la causa británica en la América española. Todos lucharon, pero con una locura terrible, con odio hacia los invasores británicos. Desde el más encumbrado, el más rico, hasta el humilde esclavo. Todo el mundo luchó a morir contra los invasores. La tropa, ¿no? Se le pregunta al general Samuel Auchmuty, el conquistador de Montevideo, cómo él vio el ánimo de las tropas invasoras. Dice, la tropa estaba muy desanimada, al punto de expresarse mucho de los soldados con términos inconvenientes, es decir, que insultaban a su jefe. Quiero decir que la tropa no tenía ninguna confianza en su general. Auchmuty ya le tira todo el carro de piedras contra Whitlock. Bueno, es muy largo esto, quiero explicarles que Whitlock fue condenado. Por unanimidad, dijeron, esta persona es un incompetente, lo degradaron de una forma humillante, que ahora ustedes van a ver en caricaturas cómo fue, y perdió el título, por supuesto, de teniente general del ejército británico, y vivió 20 años más, en medio del oprobio, del silencio sepulcral, nadie lo conocía, y lo que yo no les puedo decir es si murió en compañía de su infiel esposa. Pero así, bueno, terminó la vida de este hombre, pero para que ustedes vean lo que fue el chivo expiatorio, voy a empezar a mostrarle unas caricaturas que se hicieron sobre el teniente general John Whitlock. En esta, que ustedes están viendo acá, se le aparece a un acobardado teniente general John Whitlock la imagen, el fantasma del almirante Byng. En este cuadro, en esta caricatura, Whitlock tiene en su mano izquierda la capitulación de Buenos Aires, o sea, él se ha rendido, ¿no? Y el fantasma de Byng, del almirante Jorge Byng, que fue fusilado en 1757 por haber perdido la isla de Menorca, una de las Islas Baleares, le dice, escucha, si aquellos quienes causaron la muerte de cientos, Whitlock, de cientos de británicos, escapan al castigo, yo soy un hombre asesinado, porque conmigo, a mis órdenes, murieron cientos de británicos, murieron muy pocos. Perdimos Menorca, pero no hubo una matanza como en Buenos Aires. Es muy significativo este cuadro. Después, otra caricatura humillante es, el título también lo dice todo, Desplumando al gallo asustadizo. Ustedes ven en esta caricatura que hay dos tamborcitos de órdenes, que eran los que iban adelante del ejército tocando el tambor, como el tambor de Tacuarí, eran nenes, eran criaturas, chiquitos, 10 años, 12 años, y así marchaban al frente de las tropas. Entonces estos chicos los hicieron degradarlo, les quitaron la jineta, el grado, los botones, el uniforme, ¿no? Y Whitlock estoicamente tuvo que padecer todo eso.
Mientras están haciendo eso, se le aparece el diablo, el demonio, y ven acá ustedes con una pistola, está martillada, diciendo, pegate un tiro, dice, ahora camarada, si tenés una chispa de coraje, toma esto. Y el cobarde de Whitlock, porque había que instalar en la mente del pueblo británico que el único culpable era el gran cobarde de John Whitlock, le dice, ¿quieres sacar ese pedernal de cerca mío? Es decir, no me alcances esa pistola que está cargada. Él no se iba a matar. Durante muchos años, en el ejército británico, la palabra Whitlock significa pelo blanco, ¿no es cierto? Si uno lo traduce, Whitlock es pelo blanco. Entonces, en el brindis que hacían los oficiales del ejército británico durante muchas épocas, brindaban levantando las copas, por X motivo decían, no Whitlock, no pelo blanco, no quiero ser como Whitlock. O sea, la burla, ustedes la ven en este lugar, sigue en una forma descarnada. Whitlock fue el único responsable, lo cual no es cierto. Recuerdo una vez más, el plan fue el del general John Levinson Gower, no el de Whitlock. Bueno. Y por último, una muestra de coraje. Mírenlo al teniente general John Whitlock, según esta obra maestra de la difamación, escondido atrás de un árbol, ¿no? Una muestra de coraje. ¿Sí? Terminado la corte marcial y se acabó, ¿qué hicieron los británicos? Y ahora empieza la miserabilidad británica. El chivo expiatorio fue Whitlock. Ahora pasamos a la miserabilidad británica. ¿Cómo contaron ello ante la historia? ¿Cómo pudieron explicar esta derrota? Muy simple. Nunca ocurrió. En la historia británica, la derrota de Buenos Aires el 5 de julio de 1807 no existe. Tampoco la del 12 de agosto de 1806. Estando en una oportunidad en Londres, el gran historiador, el doctor Ricardo Rojas, que después va a relatar este hecho en una obra muy buena que él escribió, La Restauración Nacionalista, de pronto en un desfile militar vio, oh sorpresa, que desfilaba el regimiento de 71 de infantería escocesa, sin bandera, porque las banderas están en el convento de Santo Domingo, como hemos visto. Entonces, claro, mirando a sus amigos historiadores británicos, le dijo, ¿ustedes saben por qué este regimiento está desfilando sin bandera? No, yo no tengo idea, yo tampoco. ¿Por qué? Porque las banderas de este regimiento están en el convento Santo Domingo de Buenos Aires por la derrota de agosto de 1806. ¿Qué derrota? ¿Cómo están en Buenos Aires? Y ahí Ricardo Rojas pudo comprobar que para la historiografía británica las invasiones de 1806 y 1807 no existieron. Qué curioso, ¿no? ¿Quién fue el primero que les dijo en Gran Bretaña lo que había acontecido en las islas, en Buenos Aires? Un gran escritor, un naturalista, que este año se han cumplido 100 años de su muerte, el quilmeño Guillermo Enrique Hudson, que en su obra La tierra purpúrea que Inglaterra perdió, refiriéndose a la banda oriental, hace hablar en la figura de un personaje ficticio, un muchacho llamado Ricardo, desde arriba del cerro de Montevideo. Dice que ellos perdieron esa tierra, la tierra purpúrea, por haber sido derrotados en Buenos Aires. Acuérdense que Martín de Álzaga le dice a Liniers, y que también se vayan de la banda oriental, y gracias a Álzaga se fueron de la banda oriental. Entonces, Hudson, en su obra, La tierra purpúrea que Inglaterra perdió, dice, proclamaron pomposamente los invasores, los generales Guillermo Carr Beresford, Samuel Auchmuty y John Whitlock y sus compañeros, que ellos se quedaban con estas tierras y se acabó, y otra cosa marítima. Continuando entonces con la lectura
La tierra purpúrea que Inglaterra perdió, obra de 1886, 80 años después de la derrota de Belfort en Buenos Aires, escribió el gran escritor argentino, quilmeño, Guillermo Enrique Hudson. Y dice así, estos generales, Belfort, Auchmuty, Whitlock y sus compañeros, son derrotados en Buenos Aires, como hemos visto. Y entonces Hudson dice, y después de sufrir el revés, ellos, o uno de ellos, Whitlock, perdieron los bríos y canjearon el país, la banda oriental, que habían empapado en sangre y Buenos Aires, del otro lado del estuario, por un par de miles de soldados británicos. Y se embarcaron de nuevo en sus barcos, izaron las banderas y se alejaron para siempre del Río de la Plata. Esa transacción, o sea, liberar los prisioneros de Buenos Aires, yéndose de Buenos Aires y de la banda oriental, que debe haber hecho entrechocarse de indignación en sus tumbas los huesos de nuestros antepasados vikingos, dice el personaje Ricardo de la obra La tierra purpúrea que Inglaterra perdió, dice esto que hizo que los antepasados vikingos de los británicos, ¿no?, encolerizados por la humillante derrota y que se hubieran ido, fue olvidado más tarde, escuchen esto, cuando nos apoderamos de las ricas Islas Malvinas. Fue el primer argentino que en Gran Bretaña les dijo, señores, ustedes se robaron las Islas Malvinas que son de la República Argentina. Sigo leyendo a Hudson. Qué espléndida conquista y qué gloriosa compensación por nuestra pérdida. Cuando aquella ciudad, Buenos Aires, estaba en nuestro poder, ¿cómo era posible la regeneración y la posesión definitiva de este mundo de verdor? Fallaron nuestros corazones y el premio se nos cayó de las manos temblorosas. Abandonamos el continente asoleado para capturar la desolada guarida de focas y pingüinos. Y ahora dejamos que todos los que aspirasen a vivir bajo aquella protección británica, como Auchmuty pregonó enfáticamente a las puertas de Buenos Aires, se transporten por sí mismos a aquellas lejanas islas antárticas, las Malvinas, para escuchar el trueno de las olas en las playas grisáceas y templar entre los destemplados vientos que soplan del helado sur. Para mí, Guillermo Enrique Hudson es uno de los más grandes escritores argentinos, pero entre tantas estupideces argentinas, como escribió una vez un escritor con Nacional, que dijo, Manual de Sonceras Criollas, como él escribía en inglés, no lo consideramos un escritor argentino, sin comentario. Escribía en inglés porque sus padres eran estadounidenses, su lengua materna era el inglés y era la única lengua que él sabía escribir fluidamente. Del castellano sabía, pero no del todo. Y ahora la última parte, ¿no?, de la charla 22, y con esta cerramos este año. Vuelvo a repetir, el valor de lo que hizo Hudson en esta obra de la tierra purpúrea que Inglaterra perdió no ha sido debidamente reconocido. Por eso, humildemente, yo quiero testimoniar mi admiración y mi reconocimiento a la figura del gran escritor argentino y quilmeño. Pero ahora viene lo último, la frutillita del postre. A Buenos Aires vinieron muchas tropas, 9.000, ya lo saben, que componían diversos regimientos. Yo no tengo el total de los regimientos que vinieron, porque eso fue una calificación muy secreta, pero sí que tengo el de muchos. Y tienen todos una rara particularidad. Todos, en su legajo personal, en la historia de esa unidad militar, omiten la palabra Buenos Aires. La capital, ellos nunca estuvieron en nuestra capital, es decir, donde fueron derrotados. Observen, ejército británico, división escocesa,
página 171 de un libro de historia de unidades militares británicas. El Regimiento de Infantería Escocesa, Reales Fusileros de las Tierras Altas, combatió en Blenheim, Ramillies, Ardenal, Malplaquet, Designet, Valais, Indostan, Solingur, Mysore, Martinica, Seringapatam, Cabo de Buena Esperanza, Rolica, Vimuera. Se olvidaron Buenos Aires, por eso yo lo voy a agregar. Después del Cabo de Buena Esperanza, Buenos Aires, donde fueron derrotados y perdieron sus banderas. Ejército Británico, División Real, página 204. Los reales vigilantes irlandeses combatieron en Martinica, en La Habana, en Santa Lucía, en el Cabo de Buena Esperanza, Montevideo, Buenos Aires, que ellos no lo ponen, Talavera, Borbón y sigue y sigue. Ejército Británico, División Real, página 206. El regimiento de la Reina de Lancashire combatió en Gibraltar, Luisburgo, Quebec, Belize, Martinica, La Habana, Santa Lucía, Maida, Montevideo, Buenos Aires, Rolica, Viniera, La Coruña. Ejército Británico, División Príncipe de Gales, página 218. El Real Regimiento de Gales combatió en Blenheim, Ramillies, Ardenal, Malplaquet, Belize, Martinica, San Vicente, Cabo de Buena Esperanza, Buenos Aires, India, Talavera, Borbón, etcétera, etcétera, etcétera. Ejército Británico, División Real, página 228. El Regimiento del Príncipe de Gales, de Staffordshire, combatió en Guadalupe, Martinica, Santa Lucía, Surinam, Montevideo, Buenos Aires, que ellos no lo ponen, Rolica, Viniera, La Coruña. Ejército Británico, División Ligera, página 234. El Real Cuerpo de Rifleros combatió en Luisburgo, Quebec, Martinica, La Habana, en Estados Unidos, Mysore, Indostan, Martinica, Copenhague, Montevideo, Buenos Aires, Rolica, Vimiera, La Coruña. ¿Qué significa esto? Nunca estuvieron, nunca perdieron, esto nunca pasó. Qué forma increíble, ¿no?, de omitir los hechos. Yo una vez vi, hace muchos años, qué hubiera pasado si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial, qué hubiera pasado en el Tercer Reich, cómo se hubiera explicado al pueblo, a la historia, la desaparición del pueblo judío, porque según la idea del señor, bueno, señor entre comillas, señor Hitler, era matarlos a todos. Pues muy simple. No, se fueron a Palestina, algunos se fueron a Estados Unidos, no pasó nada. Se puede ocultar. Con la historia, si ustedes quieren, pueden decir lo que nunca pasó, aunque pasó. Con su silencio, los británicos demuestran la mala fe que han tenido siempre y como corolario, para finalizar esta charla y no extenderla tontamente, en más de lo que cabe, les quiero repetir la idea por la cual nació esta idea de radiografía del imperialismo británico. Si nosotros, que hasta ahora, desde 1450 a 1807, hemos demostrado en esta charla 11 razones, aunque ustedes no las detectan, salvo la primera, que no descubrieron las islas, no van a poder creer cuando lleguemos a las 40. O sea, nos faltan 29. Como decía hace muchos años un autor de un programa cómico, lo mejor recién empieza, está por empezar. Yo les agradezco la paciencia que me han tenido todo este año, las palabras de aliento que he recibido, que fueron muchas, de alguna gente que yo no tengo el gusto de conocer, que se fueron enganchando. Acuérdense que yo siempre le digo que esto es cada charla es como un eslabón de una gigantesca cadena. ¿Cuántas me faltan?, me preguntan mucho. Y yo creo que pueden faltar 100 o más. Así que fíjense si tenemos para despuntar el vicio. Se van a sorprender cuando entremos a nadar en aguas argentinas, en aguas propias, después del 25 de mayo de 1810. Y en más de un caso no lo van a poder creer. Y podrán o no gustarles lo que yo les diga, pero yo nunca les voy a mentir, porque todo lo que asevero está demostrado a pie de página con una nota, de cada página con una nota.
donde digo, ¿de dónde lo saqué? ¿Quién lo dijo? Año, tomo, folio, editorial tal, Buenos Aires, página, todo. Vuelvo a repetir, quizá no les guste, pero yo no les pienso mentir en lo más mínimo. Bastante nos han mentido y por eso no hemos podido recuperar las Islas Malvinas hasta ahora. Con este trabajo, que por supuesto espero que se difunda lo más que se pueda, creo que podemos incomodarlos a los británicos. Recordando que un pequeño grupo de heroicos habitantes de un pequeño país de África llamado Mauricio lograron poner al otrora poderoso imperio británico de rodillas y ahora les tienen que devolver sus tierras. La gente de la isla Mauricio, de la República de Mauricio, del archipiélago de Chagos, a nosotros nos tiene que servir de guía, es una brújula. Si ellos lo lograron, también nosotros podemos. Hemos sufrido derrotas, por supuesto, ¿qué país no las ha sufrido? Pero recordemos que es muy de hombre y de mujer bien nacida, por supuesto también, hacerse cargo de una derrota. Porque como dijo el más grande militar de todos los tiempos, el general Napoleón Bonaparte, la victoria tiene 1000 padres, la derrota es huérfana. Yo en mi pequeña proporción me hago cargo de la derrota sufrida, pero podemos haber perdido una batalla, pero créanme, no vamos a perder la guerra, y menos ahora. Ustedes no saben las complicaciones que tienen esta gente por delante. Y es ahí donde los argentinos de bien, unidos, tenemos que trabajar por el objetivo de recuperar las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Que Dios los bendiga y si Dios quiere nos veremos en marzo del 2023. Muchísimas gracias.